Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En junio celebramos a los padres, el 23 de junio, Día del Padre. El 30 de mayo ya celebramos a la madre nicaragüense, es decir, estamos en medio de las celebraciones de la paternidad, de la maternidad. Y parte de la paternidad, la maternidad es garantizar que los hijos tengan una infancia abundante, rica, que vivan plenamente la infancia, los niños, las niñas, que logren llegar a la adolescencia de la mejor manera posible. Y una de las cosas en que en principio habría que cuidar en esa infancia es que los niños hagan lo que deben de hacer: jugar, aprender a aprender y aprender. No trabajar, porque no le corresponde a los niños trabajar. La legislación en muchos países, y en el caso de Nicaragua, establece que no puede haber trabajo infantil. Creo que en Nicaragua a partir de los 16 años se permite que un menor trabaje, pero durante ciertos periodos de tiempo, no en las jornadas completas todavía. Pero más allá que eso, en teoría no debería de permitirse, no debería de existir, porque esto tiene tremendas connotaciones hacia futuro, tanto para las personas como para la sociedad misma. Que un niño trabaje tiene repercusiones importantes para el futuro del país, para el futuro de la comunidad, para el futuro de las mismas personas que siendo niños trabajan. Para hablar sobre estos temas están con nosotros Astrid Avendaño, psicóloga, y Bismarck Ciero, sociólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Voy a empezar, Astrid, primero con las implicaciones sociológicas de este fenómeno, el fenómeno del trabajo infantil. Si hubiese, porque entiendo yo que en el país, en Nicaragua, hemos avanzado bastante, todavía no hemos llegado al cero trabajo infantil, pero hemos avanzado bastante y se ha reducido bastante el trabajo infantil. Pegamos gritos, y fíjate que quiero llamar un poco la atención sobre esto. Pegamos gritos al cielo y en las redes despotricamos contra los menores que están en los semáforos, no contra los padres, sino contra los menores que están en los semáforos. Que son ladrones, que son unos desobligados, que son esto, que son aquello, en las redes. No responsabilizamos a los verdaderos responsables. Pero hasta ahí llegamos, no hacemos a veces mayores cosas. Pero bueno, existe todavía trabajo infantil en Nicaragua. ¿Cuáles son las implicaciones sociológicas del trabajo infantil, Bismarck? Los primeros estudios en Nicaragua sobre el trabajo infantil se hicieron en la década de los 90, a mediados de los 90. Incluso sí, había una red de organizaciones de la sociedad civil que se encargaban de hacer un monitoreo. Nunca se hizo un censo como tal, pero sí en las cabeceras departamentales y en las áreas rurales donde habían fincas, unidades productivas, ¿verdad? Agropecuarias. En estas unidades productivas agropecuarias era común antes, o sea, sociológicamente, estructuralmente, era normal que fuera la mamá, el papá al corte del café, iba con el que ya podía cortar el café lo hacía. Incluso en algunos lugares que empezaban a cosechar no solo el café, sino la misma mota de algodón. Yo, chavalo, corté algodón, pues, tendría en el 83, tendría unos 12 años, y yo corté algodón, hice trabajo infantil, pues. Y lo hacía y era en vacaciones. Era normal que en periodos de vacaciones, o si iba a Chinandega me tocaba cortar algodón, y si iba donde mi tío en Chontales me tocaba ordeñar vacas, y era normal, pues, llevar los animales a tomar agua, y ese es trabajo, pues. De alguna manera era una forma de involucrar a la familia dentro de la actividad económica. Se miraba más en la parte agropecuaria. En la parte urbana
se miraba solo tal vez no como trabajo infantil que salir fuera de la casa, si había alguna actividad económica, una panadería, una heladería, alguna actividad de una pequeña empresa que te tocaba hacer algo dentro de la casa. Y después lo hacíamos algunos que yo recuerde, pues, como bandidencia, pues, jugábamos un equipo de béisbol del barrio y los fines de semana íbamos a vender periódicos para recoger la plata y comprarnos los uniformes, pues. Pero como un trabajo infantil, no de esa manera. La explosión del trabajo infantil, sociológicamente, socialmente, se debe a los programas estructurales que se dieron, los primeros programas, lo que se llamaban ESAF. Eso provocó un desempleo a unos niveles de pobreza y extrema pobreza que llevaron, o sea, era, no lo quiero decir normal, pero en los barrios miraba que los que te van en la mañana iban en la tarde a los semáforos o a vender cualquier cosa y viceversa, los que iban en la tarde iban en la mañana. Y se empezó a usar así decimos, entre comillas, a normalizar el trabajo infantil, y se debió por un problema estructural de pobreza, que se dio esa explosión de trabajo infantil, y a la par se vino dando las organizaciones de la sociedad civil que vinieron acompañando de alguna manera, porque o los sacaba de los semáforos y los metías a un centro, les enseñaba algo. Se estaba trabajando el código desde la niñez, y con la primer versión del código de la niñez en el año 95, ahí es la que estipula hasta los 16 años. La edad de 16 años es clave, porque se decía que a nivel internacional a los 18, incluso a los 21, las mujeres a los 18 porque maduran más rápido el cerebro, y los hombres a los 21, ¿verdad? O por cuestiones reproductivas. Pero en Nicaragua, ¿por qué era a los 16? Simplemente a los 16 fuimos a la guerra, pues. Y si ya habían ido a la guerra a los 16, ¿por qué no iban a poder trabajar, pues? O sea, si ya había usado el uniforme, ya había arriesgado... Sí, fue un derecho que se adquirió por la juventud en los 80. Exactamente. Entonces, eso se repercute en los 90. Final del año 90, final del siglo XX, arrancar el 21, hay un ataque fuerte, social, sociológico, al código, porque en determinado momento se fue más. Eran 4 libros, 2 de la parte del trabajo infantil y los derechos, y 2 que tienen que ver con los deberes o las violaciones. Entonces se atacó y se le dio mayor énfasis a los delitos cometidos, y se criminalizó a los menores de 16 años, ya sea porque cometían un delito sexual, ya sea porque cometían cualquier tipo de delito, y se criminalizó la adolescencia. ¿Por qué digo que se criminalizó socialmente? Porque se enfocaron en el tercer y en el cuarto libro del Código de la Niñez, y no en el primero y el segundo, que es en emprenderle, en darle conocimiento, en darle educación, y si ya eran adolescentes, querían trabajar en fomentarle la parte técnico para que a los 16 tuviera una carrera técnica y pudiese trabajar. No, al contrario, se criminalizó, esa es la palabra, no tengo otra palabra, pues sociológicamente lo que hacía un niño adolescente, y no, eso logró encubrir, o sea, el hacer de un crimen la actividad que ejerciera este adolescente, fuese o no fuese o fuese en un semáforo, lo que él hiciera, encubría la irresponsabilidad de los padres. Es que fíjate que esa es una de las cosas que a mí me parece. Y mencionaste algo ahorita, que es el tema de contribuir en la casa, porque una cosa es contribuir en la casa. Claro. ¿Verdad? Es decir, en las vacaciones vos te ibas y ibas a ordeñar la vaca, ¿verdad? Que eso no es exactamente, yo no diría que es trabajo infantil, sí, no. Porque te pagaban por la leche que sacaba. No, es decir, no pago. O era el desayuno. En el desayuno. Exacto, sí. ver el contexto. En la algodón sí nos pagaban. A mi mamá, pues. Bueno, ok, pues a tu mamá, ¿no? Pero estabas, ¿qué? Una semana, 15 días, un mes. Las vacaciones. No es que te dedicabas. No. Porque yo te voy a decir una cosa, y yo sí lo agradezco de por vida. A mí mi mamá me enseñó a barrer, a lampasear,
a sacudir, a limpiar las ventanas, a lavar los platos correctamente y a cocinar. Bueno, además a coser. ¿No? Y yo, una época que en la casa, yo era el que preparaba el desayuno de todos en la casa, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, porque no estaba haciendo nada en aquel momento, entonces yo era el que hacía todo, y entonces todos se iban al colegio a trabajar, y yo limpiaba la casa, cuando regresaba el almuerzo estaba listo. Y yo no creo que eso haya sido trabajo infantil. Más bien yo estoy muy agradecido de que sé hacer esas cosas y en mi casa eso me vale para mucho. Pero es trabajo doméstico. Sí. El uso del tiempo. Sí, pero eso en mi casa me vale mucho. No sé si me permitís, ¿verdad? Y ahora sí, Mastrid. Mira, hay que hacer una gran diferenciación entre lo que es la formación de habilidades para la vida, que eso es algo sumamente básico, que el padre de familia tiene la responsabilidad de, digamos, enseñarle a sus hijos el pertenecer a las actividades económicas del hogar, por supuesto. Y eso no tiene que ser necesariamente remunerado porque es un aprendizaje. O sea, ya hay una remuneración con el valor de agregado de aprender la actividad laboral de la familia. Uh-huh. Eso es ok, pero ¿cuál es la línea finita que está entre las habilidades para la vida y la colaboración doméstica del hogar y la pequeña línea entre trabajo infantil y explotación infantil? Uh-huh. Y aquí en una lectura que tuve de la OIT, que lo vengo dándole vueltas a este informe, mencionaba que una de las cosas es la cantidad de horas y la frecuencia con que el niño y la niña repite estos trabajos, ya sean las niñas en trabajo doméstico, dentro del hogar o fuera del hogar, y también en los niños los trabajos de agricultura, cualquier otro tipo de trabajo fuera del hogar, en las calles, ya sabemos, y el efecto secundario, porque el efecto primario del trabajo infantil en las calles a nivel urbano es el tema de que se pierde el derecho a utilizar ese tiempo en otras actividades formativas para el niño. Que no significa que el trabajo no sea formativo, pero no es acorde a la edad, uh-huh. ¿Sí? A nivel mental y psicológico, o sea, hacemos cosas acorde a la edad. Por ejemplo, el niño de 7 años que lo mandan a cortar café, a lo mejor el niño ya puede cortar café. ¿Me explico? O sea, podemos hacerlo y hacer un análisis bastante detallado de decir hasta qué punto el niño que corta café 2 horas al día con su abuelito está colaborando con la economía de la familia, pero no está siendo explotado, porque la palabra explotado tiene un énfasis en el exceso, ¿no? En el exceso y en el abuso. Una cosa es que ¿sí? acompañe al familiar, al papá, a la mamá, sí, y entonces y que corte, sí. y le dé eso a la familia. Y otra cosa es que esté obligado sí. a cortar. Obligado, que tenga una obligación, sí, que es distinto, o sí. una responsabilidad mayor, que el niño sienta una sobrecarga emocional, mental y psicológica de que si yo no hago esto, mi familia va a sufrir de una coacción, una coerción. Cuando hablamos de coerción en el tema del trabajo infantil, la explotación infantil es maltrato verbal, maltrato físico, psicológico, por tu culpa hoy no vamos a comer, por tal cosa, no trajiste nada, hoy te pego. O sea, todo esto chantaje emocional y esta manera de manipular a los niños dentro del sistema que se sostiene de la explotación infantil hace que haya secuelas en personas adultas hasta la muerte. O sea, cuando te digo, he visto casos de efectos primarios, secundarios, terciarios en las vidas de hombres de 40 y pico de años, de 45 años, hablando de cómo fueron explotados y cómo sostenían a su familia desde los 5 años, por ejemplo. O sea, son cosas que dan escalofríos, pues, y decir, increíble, qué fortaleza de persona, es admirable. Es admirable. Te voy a preguntar por esa, tal vez podés contarnos algunas cosas detalles de esto. sin nombre.
sí, no, sin nombre, evidentemente sin nombre, pues hay que respetar, ¿no?, la privacidad de las personas, pero sí conocer más o menos los efectos, ¿no? Sí, los efectos sí. de esto. Pero una cosa es tal vez esas experiencias o esos estragos que causa la explotación infantil, ¿verdad? Y otra cosa es a veces los complejos, porque es que a mí me obligaron a trabajar, a aprender a usar la escoba, pero Bismarck yo lo miraba que andaba en la calle en esa época en que yo andaba happy, ¿verdad? Entonces me voy acomplejando. Son dos cosas distintas. Hay dos cosas distintas, me parece a mí, creo yo, ¿no? Por ejemplo, Néstor. Néstor... Espérate, si querés, sí, hagamos la pausa y vamos a hablar pausa acerca de eso. Regresamos en breve en esta edición. Iba a Estamos hablar. sumando vigores en Instagram. Continuamos sumando vigores en esta edición. Estamos conversando acerca de el trabajo infantil que lleva además a la explotación laboral infantil, y eso a veces tiene otras connotaciones. Mencionábamos durante la pausa aquí con Astrid y con Bismarck la explotación sexual, la trata de blanca y en fin un rosario, una chorrera de delitos contra la niñez tremendo, a partir del trabajo infantil. Fíjense qué cosas, a partir del trabajo infantil. Pero hoy vamos a tocar un ejemplo. Un ejemplo, sí. Gracias, Néstor. Sí, te voy a hablar del ejemplo del trabajo doméstico por ejemplo, en las niñas, sobre todo las que vienen creciendo con la creencia o cultivando la creencia que deben hacer labores domésticas desde pequeña. ¿Cuál es la fina línea? Vuelvo y regreso a la fina línea entre la colaboración del hogar con esa niña y la explotación de esa niña. Por ejemplo, que esa niña pase todo un mediodía haciendo limpieza en la casa y que nadie ponga una mano para ayudarle, que solo sea la responsabilidad completa de esa niña. Ahí es cuando vemos la sobrecarga y el abuso excesivo, ya no solamente a nivel conductual, sino a nivel emocional, de cómo esta niña va a empezar a pensar de que usada por un beneficio familiar, de que su valor, oí bien, o sea, de que su valor depende de lo que ella haga por la familia. O sea, es mucho más profundo de lo que podemos pensar. Además, tocando fibras muy, muy profundas, las secuelas a largo plazo de estas niñas que empiezan a hacer labores domésticas, que ahora vemos a las señoras adultas que nacieron en el 50, por ejemplo, que tuvieron costumbre de tener este estilo de crianza, de que las niñas hacen las labores domésticas. Ahora hay afectaciones orgánicas, físicas, a los 70 años. Afectaciones en los brazos, afectaciones en los músculos, en las articulaciones, debido a que desde los 7 años están lavando, están planchando, me explico, o sea, tenemos que ver los efectos en esta ola generacional que viene convirtiéndose con toda esta labor gubernamental global que se ha venido trabajando con respecto a la disminución del trabajo infantil. Ha venido transformándose de generación en generación y reconociéndose esta pequeña línea. O sea, ¿hasta dónde puedo yo poner a mi hijo a colaborar, a lavar su traste, a organizar su cuarto, a enseñarle que guarde sus juguetes, a que aprenda a barrer? ¿Ok? ¿Verdad? Y un día vos, un día yo, un día tu hermano, un día tu papá, un día esto, al punto de convertirlo en que mi mamá no puede barrer, ejemplos cotidianos de familia, no puede barrer porque tiene un problema no sé qué, entonces la hija asume todas las labores domésticas desde pequeña, ¿ya? O el cuidado de los hijos. Ojo, también esto es explotación infantil,
cuando digo, hay una labor materna que no es asumida y se le pasa esa labor materna a su hija mayor o a su hijo mayor de cuidar a los niños, también estás abusando, estás sobrecargando y estás explotando a esta criatura, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos cómo podemos visibilizar lo que no es visible, lo que está normalizado y lo que nosotros debemos tener un criterio y decir, bueno, hasta este punto donde podemos calificar un trabajo infantil, una formación infantil, un trabajo infantil y una explotación infantil. ¿Sí? Esas pequeñas líneas que casi son invisibles, ¿verdad? Hay un detalle, mira, es duro, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Tocarlo. La primer barrera que empuja a la calle, además de la pobreza, tiene que ver con efectos sociológicos o sociales como el machismo. Ok, la mujer sexto grado suficiente, y da normal escuchar eso. Normal, sexto grado y suficiente, pues. Normal, viniéndose un poquito más para acá en el tiempo, porque tiempo. Es decir, que sepa leer y escribir es suficiente. Claro, o sea, sí. Inmediatamente pasaban a donde el tío, del padrino, donde el amigo, el jefe del papá o la mamá, donde trabajaban, y pasaban a hacer trabajos domésticos, incluso abusadas sexualmente, pero estaban dentro de la casa. Y era normal verlo. Las llamadas hijas o hijos de dominio. Exacto. Que no eran necesariamente los hijos de la familia, sino puestos en resguardo de otra familia, y lo que cumplían eran trabajos, labores domésticas. Y los explotaban. O el famoso, mira, anda a cuidar a tu abuelita. Y la abuelita no podía hacer nada y te tocaba hacer todo o asumir las responsabilidades 100% domésticas, ¿no? Y eso era algo tradicional, no era mal visto. Eso nunca fue mal visto, eso es algo son familiar. Patrones culturales. Son patrones familiares, culturales que no podemos, ni siquiera me atrevo a criticarlo, porque esa era una cultura que se miraba como es tu abuelita y tenés que apoyarla, ¿no? Pero hasta cierto punto, digo esta parte ¿con qué frecuencia? De los valores, este tema? de los valores culturales, estos elementos de creencias culturales de estos valores, por lo que dije en el primer segmento, cuando se criminalizó el trabajo infantil, es porque sale a la calle, es porque sale de la casa a la calle. Y hasta en ese momento nos damos cuenta que los chavalos andan en los semáforos, que los chavalos andan vendiendo periódicos, que los chavalos andan haciendo esto, pero hasta tiempito atrás no pasaba nada de eso, pero nada, absolutamente nada de eso. O sea, la explotación infantil empieza a visibilizarse, empieza a sacar la luz pública cuando lo empezamos a ver en los semáforos, cuando lo empezamos a ver en la calle, cuando se ausentan de la escuela. Pero de alguna manera, como dice Astrid, ahí estaba escondidito en esa línea fina, a través de la familia, del vecino, y no pasaba nada, y estaba dentro de los patrones culturales, estaba dentro de los valores sociales, y no era mal visto. Y doctor Bismarck, hablando ya sensatamente, hasta hace poco, en el 1900, no sé, 40, 50, hasta más, 1970, la Declaración de la Protección de la Niñez, digamos que es del siglo XIX. Estamos hablando de que hace poquito, o sea, Astrid, ¿qué tal? Los derechos del niño tienen apenas 50 y algo de años. 50 años, o sea, estamos hablando de que es una ventanita que se está abriendo apenas, ni siquiera hemos abierto la puerta. Estamos abriendo una ventana para dar luz a la protección de estos niños. Ya estamos tratando de que se pueda ver el sufrimiento que no puede ser vociferado por estos niños, hablando de las vulnerabilidades y de los aspectos de indefensión de los niños, porque ¿qué pasa?
Cuando yo hablo del tema emocional en este tema tan delicado, porque siento que toca las fibras de nuestra cultura, de nuestra pobreza, de nuestras necesidades, ¿verdad? Los niños jamás van a juzgar a sus padres. Los que están en la calle lo hacen con amor a su familia. Estoy 100% segura que los chavalitos que andan trabajando ahí es porque ellos te dicen porque yo quiero. Si vos le preguntás a un niño de la calle, ¿qué estás haciendo y por qué? ¿Para qué? ¿Y querés hacer esto? Sí, es lo que me toca. Son niños que empiezan a tener una madurez y voy a tocar otra vez la parte de la indefensión. Termino la idea. Comienzan a aprender primero un empoderamiento anticipatorio a su edad, pero también una indefensión porque son expuestos a demasiadas vulnerabilidades de las cuales no pueden defenderse. O sea, gritar, defenderte contra un adulto mayor, contra un ladrón, contra un qué sé yo, y comenzás a aprender conductas violentas, conductas criminales, para poder subsistir o sobrevivir en ese ambiente o en esos ambientes que a nivel conductual, pues es lógico que el contexto te contamine o te haga tener un aprendizaje vicario de las malas mañas, pues de las malas conductas de los adultos que están en la calle. Ahora, esto sabemos, todos lo sabemos, esto no es desconocido, esto es visible porque sabemos que es un efecto directo de la callerización, del trabajo infantil, pero también un efecto directo emocional es que ese niño está constantemente en indefensión y eso de alguna u otra manera cuando son de adultos presentan indefensión, o sea también tienen debilidades emocionales y son bastante vulnerables en temas emocionales. O sea, cuando digo esto, pueden presentar como adultos una cara de fortaleza, por ejemplo, de mucha fuerza, especialmente en hombres, ¿ok? Lo digo porque he visto casos de hombres y en general la mayoría de niños explotados son varones. O sea, hemos hablado de niñas, pero es la minoría las niñas. Ojo al dato. Los niños son los más afectados, son 94 millones según la estadística. Más que las niñas, que son 64 millones. Entonces, es una diferencia una relación de 3 a 2. Una relación de 10, 4 de cada 10 niños y 2 de cada 10 niñas, pues, en este sentido. Entonces, en el varón también hay una indefensión que lo vuelve violento. Y hablando del machismo, pues obviamente ese hombre, ese niño, se tragó, no pudo procesarlo, no pudo elaborarlo, le costó decir cuánto le dolía su situación familiar, su escasez, su pobreza, lo que luchó, lo que le costó desde los 5 o 7 años trabajando, y llegan a reventar en etapas adultas, 50 años, en crisis existenciales profundas, de querer procesar todo esto. Sí. Es súper fuerte, ¿no? Mira, pero vos me decís, a veces vos le preguntás al niño y el niño te dice, yo estoy aquí porque quiero. Sí. Pero, ¿qué tanto hay a veces los chantajes? Fíjate que mencionado, Bismar, mencionaste vos, el tema de ir a trabajar, ir a servirle al familiar que no puede trabajar, que tiene una condición en ese momento que no le permite hacer nada. Entonces dijiste, creo que fuiste vos que dijiste, ir donde la abuelita, a mantener a la abuelita, a trabajar en la casa de la abuelita, a ayudarle a la abuelita. ¿Qué tanto hay chantajes en esto? Y chantaje emocional es tremendo, y entonces al final vos por asumir la obligación, entre comillas, decir, yo estoy aquí porque es que yo quiero mucho a mi abuelita, y cómo la voy a dejar morir yo a mi abuelita, cómo yo no voy a servirle. Decir, espérate, una cosa es tu voluntad, tu servicio, y otra cosa es que, ¿cómo vas a dejar vos que tu abuelita se pudra en esa casa y no vas a hacer nada? Sí. Bueno, espérate, ¿te corresponde o no te corresponde? Sí, es decir, y un niño que ¿es tu puede obligación? Decir, entonces a veces hay unos chantajes. Si no vas a la calle a vender
cajeta, Sí. nos morimos de hambre en esta casa. Nos morimos de hambre. Es Sí. tu obligación Chantajes. ir a vender cajetas a la calle, ir a vender las tortillas, que tu mamá pasa toda la mañana echando las tortillas Sí. para que vos vayas a vender las tortillas. ¿Cómo no vas a ir? Es decir, esos chantajes, sí, fuerte. esas cosas que son fuertísimas. Vamos a hacer pausa, vamos a hablar acerca de esto y otras experiencias más ahora que regresemos en Sumando Vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos con Astrid Avendaño, psicóloga, Bismarck Ciero, sociólogo. Hablamos acerca de trabajo infantil. Decíamos que hay también los chantajes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que convierten en obligaciones. Sí. Fíjate que te voy a saltar la palabra. En un momento dado que hicimos una campaña a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, donde podías denunciar a un vecino si estaba maltratando o explotando a un niño. En el patio de la casa donde actualmente vivo, detrás vivían 3 muchachos, uno se acaba de morir, casualmente el fin de semana iban a los semáforos a pedir, y yo pensé que la mamá le enseñaba las tablas de multiplicar, porque yo escuchaba que decía 40, ¡pa! Un fajazo, 41, pero como a nosotros, bueno, yo tengo 10 hermanos, a mí no me pegaron, pero a los mayores sí, pues yo aprendí las tablas porque a mis hermanos se las enseñaban a puro cuero, ¿verdad? Entonces sí, yo las aprendí oyendo a mis hermanos. Pero yo, o sea, en mi cerebro, cuando yo escuchaba 41 o 42, yo solo se me vino a la memoria cuando mi mamá le enseñaba las tablas a mis hermanos. Sí, a regla, pues. Sí, pegando. Y un día, yo decía, pero esas no son tablas, porque siempre le completaba 41 hasta llegar a 60 y ahí se paraba el conteo. Entonces, 2 o 3 días me llamó la atención que en 60 se paraba el conteo. Y siempre era eso de las 6, 7 de la noche, a la hora que yo llegaba del trabajo. Digo, voy a subir, voy a ver qué pasa, pues. Tipo vecino chismoso, pues, que no vean cámara. Y me trepo a ver y me acuerdo. Y era que tenía que llevar 60 a Córdoba, en el año 98. Equivalente a unos $3, ponerle, pues estaba 20 por ahí, o quizás menos, unos $4. Era que a fajazo le completaban los pesos. Iba contando, iba parando. O sea, donde paraba de contar. Había llevado, o sea, llevaba 45, le faltaban 15, para 60 le pegaban 15 pijazos. Y eso era con los 3 muchachos, ¿verdad? La callerización, ¿por qué te digo? Pues la que eso, después viene, uno se convierte en delincuente. Porque era el más ávido, se tiene que a los adultos, tiene que ser el más valiente, entonces empieza eso y empieza a tomar opciones criminales, delictivas. Los otros no, uno abusado, quieto, callado, el otro incluso tenía problemas hasta de lenguaje, que fue el primer fin de semana, ya un hombre mayor de 40 y pico de años, dando que ese entonces tendría unos 12, 13 años. Cuando yo estuve en una asociación trabajando para niños, fui director de una casa hogar de niñas toxicómanas en el barrio Costa Rica, Asociación Quicho Barrilete, y yo recuerdo los testimonios de las muchachas, cómo empieza desde el abuso en la casa por algún familiar, y ya una vez que ya tú fuiste abusada, ya puedes ir a la calle y empezar la prostitución infantil. Exacto. Y lo ven normal. Era normal en finales de los 90, principios de los 2000, que vos te metías a estos lugares cerca de los mercados, alrededor de los mercados, habían callejones de la muerte, les llamaban así, o callejones, y era normal encontrarte a jovencitas, ¿verdad? Y después empezaron las famosas casas de masaje, las casas de City, qué sé yo, y era normal encontrarte menores de edad, y esa era una forma de explotación sexual, una forma de trata también. Trata de personas, explotación sexual, explotación infantil. O sea, es una mezcla en donde las niñas y las adolescentes comienzan a experimentar el abuso
en diferentes escalas, desde el abuso físico, verbal, emocional, laboral, económico, porque esa remuneración no es para ella, es para la familia, es para la mamá, es para el papá. Entonces, el efecto emocional y psicológico de esto muchas veces es silenciarlo, no hablarlo, ocultarlo. No decirle a tus hijos, por ejemplo, que fuiste explotado. Y este ocultamiento y este silenciamiento del tema familiar, ya sea en pasado, en presente o en futuro, hace que se sostenga. Además, no solo se sostenga, sino que se normalicen estas actividades delictivas. ¿Quiénes serían los que están cometiendo el delito? Los padres de familia. Hay que verlo desde el punto de vista macro como un factor social, sociofamiliar, de educación, pero abarcando las partes legislativas también. Y me gustaría que el doctor hablara de cómo es este sistema, nuestro sistema nicaragüense, hasta qué punto han habido prohibiciones, legislaciones y se ha dado el seguimiento, me explico, este seguimiento no solo en tratamiento, sino en prevención, en restricción, en condena también, en cómo llevar a cabo la justicia de la ley social a este tipo de situaciones de mucho sufrimiento de las niñas, niños y adolescentes que están y estuvieron o siguen estando en situación de explotación infantil. Porque, por ejemplo, en mi barrio hay 2, 3 familias que están, por ejemplo, de niños que están en las calles. Y poner la denuncia, ¿qué implica? Implica, por ejemplo, el rechazo social. Enemistarte con esa familia. Enemistarte con esa familia. Empecemos por ahí. Que poner la denuncia ante estas situaciones es mal visto. Al contrario que debería ser, queremos una mejor sociedad. No, la sociedad responde de manera negativa frente a la búsqueda de estas soluciones, porque necesitamos soluciones de decir, todos como sociedad, como ciudadanos, vamos a poner las denuncias, vamos a tratar de tomar conciencia. Es un programa de concientización profunda, de quitar las raíces socioculturales del empobrecimiento desde la niñez, porque es un empobrecimiento del empoderamiento que se le puede dar al niño a través de la formación intelectual, emocional, integral de los niños, esperando que Nicaragua tenga un mejor futuro, ¿no? Sí, en la última década se ha trabajado fuertemente. Yo llevo del 2014 a la fecha colaborando con el Ministerio de la Familia a través del programa Amor, la primera infancia. Todavía falta, pues no hay un 100%, ¿verdad? Todavía hay lugares que vos te encontrás niños, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya no era aquella parte abrumadora que se encontraba antes. Sí existen los escenarios de la denuncia, la gente lo utiliza. Ahora está lo de la línea telefónica 118, lo hace a través de Ministerio de la Familia o de sus delegaciones. Deberíamos aspirar a cero trabajo infantil, ¿verdad? A cero explotación. Hay 4 programas, entre otros el programa Amor, 3 programas de inserción, el de los padres. Está el de los padres sustitutos cuando se le quitan, ¿verdad? Todavía hay escenarios, no vamos a decir que existe cero, pero no, eso debería ser nuestra meta. Yo el último viernes del mes me toca capacitar a través del Ministerio de la Familia centros de desarrollo infantil de primera infancia, y también llegan a estos talleres, le llaman TEPSEP, de gente de los colegios de primaria, y se abordan con muchos promotores que existen en las comunidades. Hay una promotoría, ahí están los promotores de la juventud. Eso ha logrado encanalizar, ¿verdad? Y evitar ese como
choque que quien se enfrenta a la familia del abusador, ¿verdad? O del explotador. Falta todavía, no hay un 100%, calcularé que andaremos alrededor del 80%, ya se ha sacado buena parte, se ha logrado algún tipo de cosa. El detalle es que hay otro tipo de explotación que no se manifiesta como la que no es visible. Que no es visible, como la que miramos, que sigue existiendo, ¿verdad? Ahora, ¿hasta qué punto está la frontera o el límite del trabajo infantil? ¿Hasta qué punto hay explotación? ¿Hasta qué punto como ser humano tengo que aprender a hacer cosas por mí mismo, a valerme por mí mismo? Porque o te mandaban donde el tío a cortar algodón en una de las vacaciones intersemestrales, las de Navidad te mandaban allá, y si te portabas mal te dejaban en Managua y te mandaban al taller de mecánica, ¿verdad? O el carpintero del barrio. Sí, sí, sí. Y si ya no había lugar donde él, ni modo, te iba a la agencia de periódico y ibas a vender sábado, domingo periódico. Y era entre castigo y que te era vergüenza, ¿verdad? Y no era porque fuera mal alumno, porque fuera buen alumno, era porque era parte de tu aprendizaje y que supiera que las cosas cuestan. Entonces, entre ese tipo de trabajo, voy a decir trabajo o de formación para la vida, lo que dijo la psicóloga, a el que se convierta en un trabajo ya no solo fines de semana, y ahora vas todas las tardes a vender periódicos, y ahora no solo vendes periódicos, andas vendiendo atol, andas vendiendo pan, andas vendiendo otra cosa, y de repente viste que la callerización para mí me parece más interesante, andar reales en la bolsa, ¿verdad? Sí, hay casos. Que estar estudiando y de repente miro que mi hermano mayor es bachiller y siempre anda palmado y la novia hasta lo deja por palmado, y yo soy mucho menor que él, siempre ando reales y hasta le quité la novia a mi hermano, entonces me sale mejor pues quedarme en la calle, quedarme trabajando y siempre ando reales. El tener reales me permite llegar a la casa anoche porque soy el que pago el agua, el que pago la luz, el que lleva la comida, o sea, así como hay esa explotación, te quitas los reclamos de encima y de alguna manera te das, y he de hablar para empoderar, porque te da el recurso. Por eso es que cuando las estadísticas, hasta el año 98, 99, final del siglo, la mayor cantidad de niños en la calle eran niñas, porque eran explotadas sexualmente. Con todo el seguimiento que se hizo y la criminalización y la penalización, vino bajando y fue creciendo el de los niños, que también son abusados sexualmente, no será que no por ser niños, ¿verdad? Y son expuestos en el mercado informal. Cuando son expuestos en el mercado informal, porque no, vamos a proteger a la niña, entonces dejamos a la actriz en la casa y la mandamos a limpiar donde la abuelita, y Bismar se va a la tienda a trabajar mejor, porque él es varón y está allá y no le van a robar, no le hacen nada. Quería mencionarte algo importante en este tema, y es el tema de lo remunerado y lo no remunerado, y cuál es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje que se debe ver en los niños. Ahora hablemos un poquito más evolucionado a lo que es la formación de la vida humana o la formación de la niñez para la adultez, para el independizarse, pues. Déjame hacer la pausa para que toquemos ese tema. Vale. Sí, educación para la humanidad. Educación para el futuro. Exacto, sí, porque está mal entendido el tema del trabajo cuando se toma como un recurso desde pequeño para tener poder, ¿me entiendes? Y está mal entendido porque el niño deja de crecer educacionalmente, en formaciones, en valores, etcétera, etcétera, por la ambición o por las carencias que le han llevado a tener ambición de poder tener, de manejar dinero, tener esa ambición sin una base sólida de construcción, de formación educacional. ¿Me explico? Cómo manejar ese dinero y cómo manejar ese poder frente a la sociedad, que es distinto. Es correcto. Vamos a hacer la pausa entonces. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores. Decíamos, Astrid, que íbamos a hablar acerca de una cosa, la explotación, el trabajo infantil,
y otra cosa es aprender para el futuro, es decir, formarse para el futuro. Formarse ahora, gracias Néstor por estas pequeñas conversaciones tan enriquecedoras, ¿verdad? Quiero decirte que para que suavicemos, porque este es un tema bien duro para todos, o sea, suavicemos un poquito porque hay que verlo desde otro punto de vista. Ya la modernidad nos tira herramientas, la psicología moderna, ahora que con el desarrollo, la psicología entró en Nicaragua en 1960 aproximadamente, y desde esa etapa para acá la psicología ha venido desarrollándose en el contexto y en las circunstancias y nos ha venido tratando de dar más herramientas, ¿verdad? Lo que queremos es que no nos quedemos solo con la mala noticia, ¿verdad? No, queremos que tengamos herramientas, pues. Te voy a decir una pequeña frase que es de la logoterapia, de la psicología, que trabaja con niños, niñas y adolescentes, hasta con adultos, a través del juego, para la formación de la vida humana. O sea, ya la manera de aprender en la vida, de formar en la vida, ya no es sufrimiento, es dolor, ya no es tanto viéndolo así como la rudeza de la vida, ¿verdad? La dureza, aprender a golpes, pues aprender a pecas. Como decían antes, las letras con sangre entran, decían. Las letras, esas frases y esas creencias, la letra con sangre entra, vos vas a aprender con los golpes de la vida te va a revolcar si no aprendes en tu casa. Todas esas creencias nos llevan a una tradición del trabajo infantil, que lo vamos viendo desde dónde viene, ¿verdad? Desde el origen, de dónde vienen esas creencias arraigadas de nuestra cultura latinoamericana y en todo el mundo. O sea, no somos nosotros los pioneros en esto, ¿verdad? Ni somos nuevos, ni somos los últimos, ni los primeros, sino que queremos que entender que las nuevas herramientas de la modernidad nos llevan a educar de otra manera, a empoderar a los niños en su independencia, en su crecimiento, en su desarrollo, a través de, por ejemplo, la logoterapia. Le enseñaba a jugar, vení, vamos con la vaquita, vamos a ordeñar la vaquita, así vamos a jugar a cortar café, vamos a ir un día a cortar café y aprendemos a cortar café. Y cuando ya el niño esté listo, la niña esté listo para desarrollar esa labor familiar, pues se va a tener que dar 16 años, 17 años, ya poder desarrollar un horario laboral fijo, ¿entendés? De estar desarrollándote ya con más amor, más suavidad, pero es que ya no tanta exigencia, con tanta exigencia y sobrecarga de eso, pues. Pero es que el mismo preescolar, por ejemplo, ¿no? El mismo preescolar, es decir, en algunos preescolares ya no enseñan a leer y escribir. Ya todo es jugandito. Ya todo es aprender a aprender. Aprender a aprender. Y entonces se juega, y entonces son actividades lúdicas que permiten que el niño, uno, conozca a los otros niños, a vivir en sociedad, que se conozca a sí mismo, que conozca sus capacidades, sus talentos, y entonces dibujan, pintan, se manchan de pie a cabeza, pero aprenden a pintar, qué sé yo qué cosa, explotan su beta artística. Hay otras maneras. Y ese es parte del aprender. Y como sociedad crecemos también. De generación en generación tenemos que ir rompiendo las lealtades, los mandatos familiares. Si nosotros fuimos explotados, el primer pensamiento que debemos de tener para nuestros hijos es no dar ese daño, no repetir el mismo patrón. Crear una niñez digna va a ser adultos sanos. Niñez digna, adultos sanos. Y una cosa importante, tal vez ustedes van a estar de acuerdo conmigo, Bismarck, Astrid. Decirle a un niño, a una niña, a un hijo, una hija, arregla tu cuarto, no es explotación infantil. Sí, es. Poné la ropa sucia, tu ropa sucia, ponela en el ropa suciero.
no es explotación infantil. Hacé tu tarea, estudia, no es explotación infantil. Así es. Porque hay algunos niños muy vivos que dicen, el código de la niñez dice que no me podés decir, no. Hay una máxima. Por eso la ínfima línea que te decía, ¿no? Que hay que saber medir hasta dónde, ¿no? Fíjate que a la frase que vos decías, que aprender a aprender, yo le agregaría una segunda a esa máxima. También aprender a desaprender. Porque yo tengo que desaprender el círculo de violencia que yo miré. Tengo que aprender a desaprender la explotación que yo miré. Correcto. O sea, tengo que aprender a desaprender cosas. Hoy antes de venir, yo tengo un nieto del corazón, ¿verdad? Es una historia aparte. Llega y me dice, tata, mira, me pegaron. Niño de 3 años. ¿Y cómo te pegaron? La maestra llegó y una explicación, yo ya me venía. Pero él no ve pegarle a nadie en la casa. Entonces, a él hay que enseñarle ahora a desaprenderse que no es normal que otro niño a él le pegue, porque él no lo ve en la casa. Él no lo mira en el entorno de nosotros, no lo ve en ningún lado. Y lo que él no lo ve, así como él lleva a la escuela, él trae a la escuela. O sea, hay que enseñarle también a desaprender que aunque eso es violencia, te puedes defender, pero no con la violencia. Tienes que ir a ponerle decirle a la profesora, a la encargada, no que va. En mi tiempo a mí no me hubieran dicho eso. A mí me dijo, si vos venís con un morado la próxima vez, yo te emparejo el otro ojo. Los adultos de ahora que fueron explotados en su niñez, en crecer en perdón y en amor por la propia vida y no justificar ni excusar, porque cuando decimos justificamos, doy la razón, excuso lo que pasó, es permisible eso. Lo permito, entonces me doy permiso a mí también de repetirlo con mis hijos. Entonces lo que queremos es desaprender eso. Desaprender es liberar el resentimiento, el dolor que me generó esta experiencia de trabajo infantil, y hablo para un montón de adultos que ahorita pueden tener 50, 40, 60, 70 años, que vivieron estas situaciones durísimas, que no lo pudieron hablar con nadie, o que lo hablaron pero no lo supieron procesar bien. Desde el perdón, desde el amor, liberar ese dolor para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de tener una niñez diferente, una vida más armoniosa, una vida menos sufrida. Cuando digo menos dolorosa, menos difícil. Y ese es el propósito de los avances del desarrollo sostenible de los países, pero también del desarrollo humano, emocional y mental, desde el aspecto macro y micro, es liberarse de esas ataduras y de esas lealtades que se vienen repitiendo. ¿Cómo? Hablándolo, como en estos espacios, hablándolo, diciéndolo, reconociéndolo, dejándolo atrás, dejando ese pasado de tantos años de explotación en los diferentes aspectos de la vida humana, de género, en los diferentes escenarios, en los diferentes géneros, en las diferentes edades. Siempre hay un pequeño toque de, si logramos ver en nuestra última generación, un toque de más vulnerabilidad y más sensibilidad frente a estos temas. Hay más reclamos de por medio, reclamos de los nietos sobre atenciones, cuidados y tratos que no fueron dados a nuestros abuelos, y que nuestros abuelos ahora lo ven como una cosa floja, ¿me entiendes? Como un niño que viene... No aguanta nada. No aguanta nada, un niño de cristal, todo por todo llora, por todo se queja, todo le duele, quiere que lo traten como rey, reclama todo porque todo se lo merece. Desde ese aspecto se van viendo las diferencias, o sea, te vas dando cuenta de que como el niño ahora es más vulnerable porque no fue expuesto a estas dificultades de la vida y que no ha madurado
o sea, que está a un nivel de madurez menor que el nivel de madurez que tuvo su abuelo cuando tenía, por ejemplo, 6 años, que tenía que ir a trabajar. ¿Me explico? Entonces, no podemos criticar a nuestros nietos, que ahora los vemos de esa manera, porque es otro contexto. Otro contexto. Estamos en otro tiempo. Y ese es tema como para otro programa, Bastantes. hablar acerca de la formación, de la educación, de la crianza, con balance y con equilibrio. Porque en las redes vos puedes ver, ese es un tema aparte, pues, para encerrar, pero mi mamá, que paz descanse, a nosotros comer lo que hay, y a los nietos les preguntan ¿qué vas a comer? Digo, Y le dan de comer en la boca, Sí, aparte. sí. Bueno, hay una Ahí imagen, hay un exceso. Mira, sí, Aquí hay un una exceso. imagen simpatiquísima, y te voy a fregar aquí, Astrid, de una chinela. Y entonces dice, este es el mejor psicólogo que pudo haber habido, dice. Y este me aplicaba a mi mamá cada vez que yo no quería hacer las cosas. Ya, Sí. no sé si la has visto alguna vez, ¿no? Sí, sí. Una chinela, una chancleta. Sí, la Sí, igual que el chancleta. tiempo, por te digo. Sí. 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 Bueno, quiero agradecerles, Astrid, Gracias. Bismar, esta platicada. Gracias, excelente. La idea es paternidad, maternidad responsable, porque si bien el Estado tiene una enorme responsabilidad en este tema del trabajo infantil, los padres, las madres también tenemos una responsabilidad en el cuidado de nuestros hijos, en que vivan realmente una niñez plena, que tengan una niñez plena para tener un futuro mejor que el nuestro, mejor que el que nosotros, que lo que nosotros estamos haciendo. La idea es que vayamos para mejor. Esa es la cosa. Gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.